Capítulo 11 del libro de Lucas. Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: Si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice: Amigo, préstame 3 panes. Porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y aquel, desde dentro, le responde: No me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro, que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad, y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? O, si pide un huevo, le da un escorpión? Sí, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que, cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo, y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: Por Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa, cae. Sí, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Beelzebul? Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Y, al no encontrarlo, dice: Me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Sucedió que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque, así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está luminoso. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad.
Sí, pues, tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso, como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso a la mesa. Pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: Bien. Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos. El que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Pero, ay de vosotros, los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros, los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas, también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: Ay también de vosotros, los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros, los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando, con insidias, cazar alguna palabra de su boca. Capítulo 12 del libro de Lucas. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis, o qué diréis. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes.
Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y pensaba entre sí, diciendo, ¿qué haré, pues no tengo dónde reunir mi cosecha? Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan. No tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Sí, pues, no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo. Y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni la polilla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas. Y sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos, que el señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de uno a otro, les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro. Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y emborracharse. Vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.
Decía también a la gente. Cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís. Capítulo 13 del libro de Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús. ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. Por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado. Replicóle el Señor. Hipócritas. ¿No desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Decía, pues. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo. Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os volverá a decir, no sé de dónde sois, retiraos de mí, todos los agentes de injusticia. Allí será llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos, y le dijeron. Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo. Id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. La que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar vuestra casa.
Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 14 del libro de Lucas. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿Es lícito curar el sábado, o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó, y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por el otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga: deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que, cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Dijo también al que le había invitado: Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado, y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el señor al siervo: sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Buena es la sal. Mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estercolero. La tiran afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Capítulo 15 del libro de Lucas. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:
Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros. Y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Dijo. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y ha sido hallado. Capítulo 16 del libro de Lucas. Decía también a sus discípulos: Era un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador: ¿Qué haré, pues mi señor me quita la administración? Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Tú, cuánto debes?
Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si, pues, no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: Vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que es estimable para los hombres, es abominable ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que no que caiga un ápice de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Capítulo 17 del libro de Lucas. Dijo a sus discípulos: Es imposible que no vengan escándalos. Pero, ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti, diciendo: Me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: Arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando regresa del campo, le dice: Pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: Prepárame algo para cenar, y ciñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: Somos siervos inútiles.
hemos hecho lo que debíamos hacer. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia. Y, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo. Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: El reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis, ni corráis detrás. Porque, como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero, antes, le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán 2 en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá 2 mujeres muriendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les respondió: Donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres.